Hola, muy buenas a todos. Soy Ángel López y es un placer estar con vosotros otra vez. Recordar que ya nos conocemos del curso de análisis y la verdad es que en esta ocasión me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo con vosotros toda la experiencia metodológica de un tema en el que se habla muy poco en los cursos de entrenador, de un tema en el que nadie te prepara, de un tema que es prácticamente tabú para los entrenadores, que es cómo construir un modelo de juego desde una selección y cómo abordarlo metodológicamente. Es muy habitual para todos nosotros entrenar en un club, preparar microciclos, mesociclos, macrociclos, preparar semanas de entrenamiento, preparar unas tareas como suele ser habitual, dar continuidad a determinados principios del entrenamiento. Pero ¿cómo abordamos esto desde el punto de vista de una selección nacional? ¿Cómo podemos crear un método y un estilo y un modelo de juego desde una selección nacional con una escasez competitiva tan grande? Pues la verdad es que yo, tras mi experiencia como seleccionador nacional en Guinea Ecuatorial durante 2018 y 2019, pues la verdad es que ha sido un tema que me ha llamado poderosamente la atención y bueno, nuestra intención era traeros algo distinto, algo diferente y algo en lo que no te preparan en los cursos de entrenador, como venimos diciendo. A partir de ahí, he dividido la charla en 4 bloques. Un primer bloque en el que haremos una breve introducción. A partir de ahí, trataremos el segundo bloque, la elección del modelo de juego a tomar, porque creo que a pesar de que tengas muy poco tiempo para entrenar, le tienes que dar un estilo de juego a esa selección. Y un tercer bloque en el que evaluaremos cómo hemos llevado a cabo el control metodológico propio y el control metodológico sobre los rivales, ¿no? Que también dista bastante de cómo es en un trabajo en un club de fútbol que compite semana tras semana durante 10, 11 meses a lo largo de la temporada. Y un último bloque en el que veremos cómo el entorno influye en tu propia metodología. Sinceramente, después de haber trabajado en 4 continentes, considero que adaptarte socioculturalmente al entorno en el que estás trabajando es tan importante como todos tus conocimientos que tengas de fútbol y como todo lo que tú sepas de la materia propiamente dicha. Por tanto, creo que ya tocamos algo de esto en la charla de análisis, en la experiencia en el Guangzhou RF de la Superliga China, pero en esta ocasión pues lo vamos a tratar teniendo en cuenta que es una selección nacional y con esta escasez competitiva que lo caracteriza. Bueno, pues vamos hacia adelante. Vamos a empezar con el primer bloque de introducción. Y lo primero que tengo que hacer o que siento que tengo que hacer para aquellos que me conozcáis un poco menos es que todos sepáis que sirva a modo de presentación, pero también que nos sirva a modo de dónde he sacado la metodología o dónde se basa la metodología en la que he llevado a cabo en Guinea Ecuatorial, en este caso. Mirad, chicos, la verdad es que desde el año 2007-2008 he tenido la posibilidad de trabajar en el fútbol profesional, en unos inicios durante muchas temporadas como preparador físico. Soy licenciado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues la verdad es que llegué al filial del Getafe y hubo desde un inicio posibilidades de colaborar con el primer equipo y tras solo un año en el filial pude subir al primer equipo y mantenerme durante muchas temporadas en primera división. Entonces, creo que el haber trabajado de preparador físico y el haber trabajado con 5, 6, 7 entrenadores reconocidos a nivel internacional o de gran prestigio, pues ha hecho que yo fuese creándome una propia metodología para cuando llegara el momento de dar el paso. A partir de ahí, di el salto, digamos, de preparador físico a segundo entrenador. Yo creo que de una manera natural, donde estuve en 4 equipos y con 2 entrenadores distintos. En este caso, con Cosmin Contra estuve en 3 países, en Rumanía, en España y en la Superliga China, y como segundo de Miroslav Jukic en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, ya fue un salto que no es sencillo a nivel metodológico. Creo que, si bien es cierto que siempre desde el punto de vista de preparador físico tenía en cuenta el aspecto táctico o consideraba que la preparación física
estaba supeditada a la táctica, pues más aún, ¿no?, cuando te toca ya ejercer la figura de segundo entrenador en el que cambias por completo los papeles. Y la verdad es que todos estos cambios pues supusieron que tenía que adaptarme y tenía que ser capaz de reinventarme y de, bueno, pues siempre exigirme para estar al nivel de lo que el fútbol profesional requiere. Y bueno, ya finalmente yo creo que fue un proceso natural de varias temporadas. Estáis viendo desde 2007 de preparador físico, estábamos en 2017, pues más de 9, 10 temporadas entrenando y en un segundo plano, ¿no?, en ese papel como asistente técnico del entrenador. Después ya llegó el momento de ejercer como primer entrenador con naturalidad y un momento en el que sinceramente tenía muchas ganas de que llegara, pero bueno, siempre hay que respetar los tiempos. Creo que el haber bebido de varios entrenadores y de varias metodologías distintas es tremendamente enriquecedor. Creo que no es totalmente necesario antes de ser primero ser segundo, pero creo que ayuda mucho, creo que los pasos que yo he ido dando me ayudan a entender muchas cosas que si directamente hubiese empezado de primero y solo hubiese hecho carrera como primero. Y bueno, pues como primer entrenador, pues en el Recreativo de Huelva, la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial, que es el tema que nos atañe hoy, y hasta hace nada como entrenador, como primer entrenador en el Delfín Sporting Club de la primera división de Ecuador. La verdad es que, como veis ahí, hay varios países, hay 4 continentes, hay distintas culturas, hay distintas costumbres y eso ha hecho que el método de trabajo sea constantemente revisado. He estado intentando siempre estar a la última y bueno, más allá de lo que te impide el día a día, que cuando estás en el día a día no puedes quizás reciclarte y formarte tanto como te gustaría, pero siempre hemos intentado estar a la última a nivel metodológico. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención y que es lo que a mí me llevó cuando me plantean sobre realizar una charla metodológica. Digo, tenemos que tratar este tema. De este tema nadie nos prepara, nadie nos forma, nadie nos educa deportivamente hablando. No he tocado ni una sola materia en el curso de entrenador sobre la metodología al frente de una selección nacional y es realmente complejo, pero es realmente apasionante, apasionante. Yo no pensé que entrenar una selección me fuese a llenar tanto una persona que es de estar en el día a día, de todos los días, de que te gusta el contacto con los jugadores, el entrenar cada día y sin embargo descubrí otra forma de otro día a día que también es muy bonito, es muy interesante y que os quiero traer en la charla de hoy. Por lo tanto, vamos de lleno y vamos a entrar directamente en lo que sería la charla. El primer objetivo que yo considero que tiene que tener una selección es precisamente que no sea eso, que no sea una selección, que sea un equipo. Esto no se trata de juntar a buenos jugadores y ponerles juntos y decir, venga, a jugar, sino se trata de conformar un equipo de fútbol. El fútbol es un deporte colectivo, asociativo y es muy peculiar porque un jugador puede tener un 7 de su nota media, digamos, y juega con otro que tiene otros 7 y cuando juegan juntos resulta que el equipo juega como un 9, ¿no? Por poner un ejemplo rápido. Entonces, esas peculiaridades que tiene el fútbol lo hace que, y ese poder que tiene colectivo y asociativo el fútbol, hace que lo importante sea deshacer que esto es una selección y conformar un equipo. Esa fue mi obsesión en el día a día durante todo el tiempo que estuve al frente de la selección nacional de Guinea. La verdad es que no es fácil, pero creo que es el camino al éxito. Las selecciones tienen que jugar como un equipo de fútbol, no como una selección de talentos. Y por ahí fue mi trabajo diario y totalmente creo que es el éxito. A mí no me extraña, viéndolo ahora en perspectiva, no me extraña para nada que haya entrenadores especialistas en selecciones.
¿Por qué? Porque creo que es un trabajo muy peculiar, que creo que es un trabajo para el que no cualquier entrenador está preparado y creo que es un trabajo muy particular y que requiere una exigencia muy distinta y muy diferente a la que es entrenar a un club. No es fácil adaptarte a entrenar a una selección y me parece natural que haya entrenadores que se hayan especializado de esta forma y que estén acostumbrados a entrenar metodológicamente de esta forma y por eso vemos muchos que van saltando de una selección a otra, creo que con buen criterio. Y como seleccionador, sinceramente, intentaba alejarme lo menos posible de ser un entrenador. Por muchos momentos parece más un director deportivo que tiene que fichar, ¿no? Vas por los campos viendo jugadores, con los entrenadores de otros equipos que tienen jugadores que pueden ser seleccionados para ti, digamos que tienes un día a día muy, muy distinto, pero yo intentaba alejarme lo menos posible de ser un entrenador, porque al final hay que darle al equipo el matiz competitivo, el estilo de juego y una idiosincrasia propia que la distinga de los demás, que te haga diferente y que te pueda llevar al éxito personal y al éxito deportivo y colectivo, que es lo más importante. Entonces, estos dos conceptos, que una selección tiene que ser un equipo de fútbol y que el seleccionador no debe olvidar que es un entrenador, es importante, porque hay largos periodos de tiempo y ese perder el día a día en el que quizás nos separamos en exceso de lo que es el fútbol y no debes a nivel metodológico, porque luego te puede llegar, si te clasificas para una gran competición, para un gran club, y puede llegar para un gran torneo, quería decir, y puede llegar el momento en el que sí tengas un mes de preparación y otro mes de competición y ahí sí necesites ese día a día ya de trabajo de entrenador como tal. Entonces, intentar no alejarse mucho de lo que sería el trabajo día a día. Y bueno, si queremos hacer de una selección un equipo, vamos a ver cómo podemos hacerlo y vamos a ver cómo es el calendario para las selecciones nacionales. Y esta es la realidad. La realidad es que, bueno, realmente todo empieza en septiembre, como en el resto o en el mundo europeo, ¿no? Y lo que tenéis en amarillo son las fechas FIFA en las que los clubes están obligados y el jugador está obligado a acudir con la selección. Los clubes no se pueden negar y el jugador tampoco está obligado a acudir, salvo que sea un caso de fuerza mayor, que un jugador declare abiertamente que no quiere participar o demás, y entonces de manera natural pues se le excluye, ¿no? Pero digamos que los clubes en estas fechas que estáis viendo ahí no se pueden negar a ceder a los jugadores a los equipos. Fuera de estas fechas, sí, hay selecciones que se concentran fuera de estas fechas y realizan entrenamientos y intentan darle una continuidad. Sobre todo de países menores o de otro tipo de selecciones a las que quizás no estamos acostumbrados a ver. Pero ya os digo que hay más selecciones de las que van a la Copa del Mundo y de las que van a la Eurocopa. Hay muchas más selecciones que todo esto y me gustaría traeros otra realidad quitando las 20 primeras del mundo, ¿no? Que yo creo que todos las conocéis un poco más. Entonces ahí veis que tenemos la fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre. Es una época del año bastante buena porque están bastante cerca y en esas fechas máximo puedes jugar 2 partidos en cada fecha, no puedes jugar 3 y puedes elegir jugar uno o estás obligado en muchas cosas y más en África a jugar solo uno porque no te da como para poder jugar 2, ¿vale? A partir de ahí llega la peor época, digamos, la más larga en el tiempo, que es diciembre, enero, febrero. Fijaos que pasamos 3 meses más medio que pasa y medio de otro, 4 meses sin ver a los jugadores, 4 meses en los que estás sufriendo, 4 meses en los que tienes que hacer un continuo seguimiento y para mí 4 meses en los que el jugador que es de tu selección al menos tiene que pensar en algún momento en su selección también, ¿no? Ese era mi objetivo durante esos meses. A partir de ahí llega la fecha FIFA de marzo, donde también se puede jugar 1 o 2 partidos, y luego la fecha FIFA de junio, exactamente igual. A partir de ahí, si es año de torneo internacional, pues puede haber un torneo en el mes de junio o julio, en el cual ya sí tienes tiempo, un tiempo de preparación y un tiempo largo
de torneo, pero no todas las selecciones se clasifican para una Copa América, ni para una Copa África, ni para una Eurocopa. No todas, no todas. Entonces, hay que tener en cuenta siempre qué ocurre quizás con esas selecciones que compiten todavía menos. Entonces, entre 7 y 10 partidos al año están asegurados. Fijaos qué escasez. Solo 7, 10 partidos al año. Porque ya os digo que muchas selecciones en continentes en los que no son fáciles los viajes o los desplazamientos y hay varias escalas, no puedes, materialmente no puedes. Nosotros en alguna fecha FIFA no teníamos un partido oficial, intentamos poner otro amistoso, pero si el oficial era fuera de casa, era completamente imposible. Era imposible jugar ese segundo partido amistoso. Entonces, bueno, los clubes, igual que están obligados a dejarte a los jugadores, son bastante tiranos en si el jugador se retrasa a la hora de volver con su club y bueno, pues muchas veces corres un riesgo importante cuando juegas en países lejos de Europa, ¿no? Y bueno, pues muchas veces no puedes hacer ese segundo partido, que sería un partido amistoso en el que puedes probar determinadas cosas. Entonces, yo creo que una selección mínimo tiene 7, 10 partidos asegurados al año. Si además ese año es de torneo internacional y se clasifica, pues puede tener incluso otros 7 partidos más otro par de amistosos quizás antes del torneo. Por lo tanto, ya sería un año en el que compites algo más, pero sería raro que encontráramos una selección que juegue más de 20 partidos en un año. Yo creo que no es ni mucho menos lo habitual. Fijaos que estamos hablando 7, 10 partidos al año y un amplio periodo de competición sin partidos. Es decir, es algo terrorífico, ¿no? Porque te cuesta mucho, mucho crear un modelo de juego, un estilo de juego cuando estás entrenando a un club y estás entrenando todos los días y haces una pretemporada y los jugadores no cambian, los jugadores son los mismos y tienes partidos amistosos y tienes la competición y tienes 38 jornadas de liga y tienes la copa y otro torneo quizás también y aún así vemos a equipos, vemos a grandes entrenadores que les cuesta crear un estilo de juego para alguien que entrena un club. Pues imaginaos lo complejo que es para una selección que todavía se ve mucho menos, en el que puedes jugar un partido en septiembre, volver a jugar 2 en octubre y uno en noviembre y ya no verte hasta marzo. Entonces, realmente es peculiar, pero también vais a ver que es muy atractivo y muy interesante. Entonces, la primera pregunta es si se puede crear un modelo de juego ante esta escasez competitiva, si este modelo de juego se puede crear a través de los entrenamientos o cómo podemos crearlo teniendo en cuenta lo poco que competimos. Entonces, y lo poco que entrenamos, no solamente que se compita poco, sino que también se entrena poco. Entonces, bueno, la verdad es que es muy peculiar, pero ya os digo que es muy apasionante, tremendamente apasionante y creo que tiene más factores positivos que negativos entrenar a una selección por encima de entrenar a un club, sobre todo a nivel del día a día con los jugadores, ni que decir tiene que ese desgaste continuo con los jugadores menos habituales, esos problemas que hay durante muchas temporadas en muchos equipos de llevar un vestuario, de llevar otro vestuario, esos problemas no existen en una selección prácticamente, o es muy raro que existan en una selección. Todo el mundo está contento porque participa, todo el mundo está contento por el simple hecho de ir y es bastante más llevadero. Digamos que al entrenador, que lo que le gusta es entrenar, el fútbol le quita un desgaste anímico muy importante y que puede centrarse en lo meramente futbolístico. A partir de ahí, vamos a ver, bajo mi punto de vista, cómo podemos crear un modelo de juego compitiendo tan poco. Está claro que tiene que ser a través de la selección de los jugadores más que de los entrenamientos. Tener en cuenta que tenemos una semana de entrenamientos con un partido por medio, los jugadores vienen de jugar y como mucho tienes 3 entrenamientos antes del partido. 3, 4 en el mejor de los casos si no tienes viaje, juegas de local, ¿no?
Entonces, no puedes crearlo con los entrenamientos porque es realmente complejo, pero sí puedes hacerlo a través de seleccionar los jugadores que más adecuados ves para el modelo de juego en el que tú consideras que esta selección debe rendir. Algo que para mí fue clave en el éxito que pudimos tener con Guinea Ecuatorial fue valorar el compromiso con la selección que tenían los jugadores respecto a su club. Yo senté unas bases en el que para el que no fuese lo máximo jugar para su país, no tenía sentido que viniera. Jerarquicé que jugar para tu país, que ser seleccionado para tu país y defender la camiseta de tu país es lo más importante deportivamente que te puede pasar, por muy importante o por muy grande que sea el club en el que tú juegas. Entonces, ese sentimiento hacia su selección, hacia sus raíces y hacia su país, creo que fue clave en haber creado algo importante en Guinea Ecuatorial, como fue darle un modelo, un estilo y conseguir victorias, creo que importantes para todo el país. Sí, yo denotaba que los jugadores priorizaban sus clubes por encima de la selección, ese jugador no venía. Y hubo jugadores de reconocido prestigio jugando en competiciones en las mejores ligas del mundo, que no vinieron a jugar para Guinea Ecuatorial, siendo jugadores que obviamente tenían más nivel que los que estábamos trayendo, pero no demostraban ese compromiso con la selección, no demostraban esa ilusión por venir con la selección y por lo tanto cerramos filas tanto la federación como el grupo de jugadores que estábamos viniendo y decidimos contar con los jugadores que realmente fuese su sueño y lo máximo deportivamente para ellos venir. A partir de ahí fue cuando tuvimos éxito, fue cuando pudimos construir un modelo de juego, pero yo entiendo los jugadores, que los jugadores viven de su club es el día a día, su club les paga, se juegan mucho en sus clubs, tienen que dejar su club, quizás cuando vuelven pues han perdido el puesto, les vuelve a costar entrar o vienen cansados, viajes largos o segunda división en España no para y el equipo sigue jugando, esa semana puede ganar, puede perder el puesto como estábamos diciendo. Yo entiendo todas las situaciones, pero una selección solo puede crecer desde el valor intrínseco que tiene este deporte del fútbol y no hay nada más alto que competir para tu país. Entonces, este compromiso fue importantísimo crearlo y yo creo que sea el país que sea el que entrenes o al que dirijas, tienes que apostar por él. Otro factor que yo considero determinante y que es diferente a otros seleccionadores, pero es mi punto de vista, yo prioricé el rendimiento que los jugadores tenían cuando venían con la selección por encima del rendimiento que tenían en sus clubes. Me explico, había un jugador o había varios jugadores o puede haber varios jugadores que con sus clubes rindan muy bien, pero cuando vienen con la selección, por el motivo X, porque esto es fútbol y porque es complejo y porque es un juego, no acaban de rendir al nivel que están rindiendo en su club. Y a la inversa, hay jugadores que con la selección rinden extraordinariamente bien y cuando se van con sus clubes, no. Para mí, lo más importante era cómo rendían cuando venían con la selección. Jugar en África no es fácil, ni por el clima, ni por los viajes, ni por el estado del césped, ni por los estadios, ni por las aficiones. Es muy, muy complejo adaptarte a jugar en un entorno de estas características. Por lo tanto, el que a mí me demostraba que en esas condiciones rendía y rendía bien, a pesar que con su club quizás no fuera indiscutible, o estuviese en un bajo momento de forma, si con la selección había rendido bien, volvía a venir. Yo considero importantísimo que evaluemos los seleccionadores lo que los jugadores hacen cuando vienen con la selección, más allá o por encima de lo que hacen cuando van con su club. Creo que esto es un factor muy importante. No creo en llevar al que en ese momento está bien, no creo en andar cambiando, no creo en esas cosas. Creo en en hacer un equipo y eso solamente se puede hacer dando estabilidad. Estabilidad en las convocatorias y estabilidad en la alineación. No se puede crear un equipo de fútbol, no se puede hacer de una selección un equipo de fútbol
si estamos cambiando las alineaciones y las convocatorias cada 2 por 3. Si tienes 10 partidos al año y encima cambias en exceso, pues nunca vas a lograr que esa selección sea un equipo, ni que ese equipo, en el caso de que lo sea, se sienta identificado con una forma de jugar, cambiando muchos jugadores de la alineación y cambiando muchos jugadores de las convocatorias. Yo creo que tiene que haber estabilidad en la alineación, estabilidad en las convocatorias, tienes que evaluar cómo rinden con la selección por encima de cómo rinden con su club, ese compromiso con la selección que sea innegociable y a partir de ahí elegir a los jugadores en función de cómo quieres jugar. Creo que esto es fundamental para darle un estilo a una selección. A partir de ahí, también algo que hablábamos mucho con el cuerpo técnico, bueno, pues ibas a estar una semana, convocabas hasta 25 jugadores, si tenías 2 partidos, porque había lesiones, había sanciones, había problemas con los viajes, con pasaportes, puede surgir cualquier problema, con los visados, pueden surgir muchas cosas y convocábamos y decías, no, pues tienes claro que vas a darle estabilidad a la alineación, vas a jugar con esto, pues bueno, puedes llamar a este para que siga creciendo, estos jóvenes, ¿qué tal? Yo convocaba en mi cabeza, cuando convocaba a un jugador, le convocaba pensando que tenía como si fuese a jugar de titular. No le convocaba pensando en el que iba a ser un complemento. ¿Por qué? Porque te baja mucho el nivel de la semana de los entrenamientos. Si los compañeros de cierto nivel y cierto prestigio ven que comparten vestuario con otros jugadores de un nivel muy bajo o unos jugadores que quizás no estén a la altura de lo que ellos se merecen, pues desmotivó mucho al equipo en alguna convocatoria y la verdad es que todo esto fue un proceso y yo creo que fue un acierto tener en cuenta de convocar solamente a los jugadores pensando que tenían que jugar de titulares, ¿no? Yo creo que ni un director deportivo debe firmar jamás a un jugador pensando que va a ser suplente, porque algo mal estás haciendo o tú no sabes lo que puede pasar en un futuro. Pues en este caso es lo mismo, convocar solo titulares, jugadores que estén preparados para competir y que nos eleven el nivel del resto de jugadores, no jugadores en los que sea un lastre preparar esos 4 o 5 entrenamientos que tienes nada más al mes como para encima que sean jugadores de bajo nivel que no te hagan, que te descienda mucho el nivel de los entrenamientos y te perjudique metodológicamente. Para mí era muy importante si el jugador ya había venido con anterioridad o es su primera convocatoria, por lo que os comentaba, no es fácil la primera vez que juegas en África, la primera vez que viajas, la primera vez que notas ese clima, ese ambiente, esa afición. Entonces, para que un jugador que no estaba viniendo a las convocatorias entrara de nuevo, yo decía que no tiene que llamar la puerta, tiene que derribar la puerta, porque estando a igualdad de condiciones, siempre tiraba del que ya había venido porque sabía dónde venía, estaba adaptado, no necesitaba mucho tiempo de decir dónde he caído ahora, sino, para mí esto era importante, ¿no? Esto era importante y si ya habían venido anteriormente, tenían muchas posibilidades de venir, a no ser que obviamente siempre hubo cambios, siempre hubo lesiones, siempre hubo sanciones, siempre hubo gente nueva en cada convocatoria y siempre hay gente joven y más en Guinea Ecuatorial que tiene una materia prima maravillosa, siempre había gente joven llamando a la puerta y derribando esa puerta, por lo tanto, y también te servía un toque de atención para otros jugadores que no sintieran que hicieran lo que hicieran con sus clubes en la selección, iban a tener siempre el puesto asegurado. Pero en líneas generales era importante valorar si ya habían venido. Dentro de los 25, tener variedad y tener distintas posibilidades, tener un plan A, tener un plan B, tener un plan C, tener varios planes, pensar qué podía pasar si ibas ganando el partido, ibas perdiendo el partido, soñar cómo iban a ser los 2 partidos que tenías, prepararlos en tu cabeza y leerlos de la mejor manera posible y para eso, y teniendo posibilidad de tener un banquillo amplio, pues bueno, tener distintas posibilidades dentro de los 25 jugadores, 22 de campo más 3 porteros, y que todo el mundo, que todas las posiciones estuviesen más que dobladas y con jugadores de distintos perfiles
para intentar ver si había que jugar de distintas maneras o interpretar el partido de distintas formas según fuese avanzando, ¿no? Por supuesto que tenía en cuenta los minutos jugados y el ritmo competitivo que tenían con sus equipos. Es algo obvio. Es cierto que es importante saber si los jugadores ya estaban viniendo con la selección, si había que dar estabilidad, si lo importante era cómo rendían con la selección, pero si un jugador no juega nada en su club, es difícil que en una semana te juegue 2 partidos a nivel internacional oficiales a gran nivel. Eso es realmente complicado. Entonces, estos minutos jugados en sus equipos obviamente son importantes para que ser conscientes si el jugador viene con ritmo de partido, si el jugador viene siendo importante en su equipo o el jugador viene desentrenado o al menos no tiene ese ritmo competitivo que te da el jugar partidos cada fin de semana. Entonces, esto obviamente también lo teníamos en cuenta, pero no era quizás tan determinante como su rendimiento cuando venía con la propia selección, como os he dicho. Hay que tener en cuenta que los jugadores vienen con estados de forma distintos. Difiere mucho de un club. Tienen distintos entrenadores, distintas metodologías, distintos preparadores físicos, distintos calendarios y todos luego se juntan durante 8 días para entrenar de la misma manera y para creer en la misma idea. Entonces, bueno, esto es realmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay muchos factores positivos, ¿eh? Estamos viendo quizás las cosas más complejas, pero hay muchos factores positivos que te facilitan la creación de un modelo de juego dirigiendo una selección. Lo primero, que para un entrenador los proyectos en una selección son más estables y duraderos. No estás expuesto cada semana a esa condena para los entrenadores que es hoy en día a nivel mundial, que son los resultados, que hace 2 resultados malos, aunque sea jugando bien y creando ocasiones, y hay muchos entrenadores pues que sufren ceses o que sufrimos ceses, ¿no? Entonces, para un entrenador que considera que tiene un proyecto debajo del brazo, es importante la estabilidad, es importante la maduración de las cosas, es importante saber que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Entonces, en una selección, entrando en una selección, tienes más estabilidad, los contratos suelen ser más duraderos, y eso te permite ganar tiempo al tiempo. Un tiempo al tiempo que quizás no puedes ganar entrenando a un club, porque tienes el partido el fin de semana y a la mayoría de los dirigentes, de los aficionados, lo único que les va a importar y lo único que van a analizar es el frío resultado final. Nadie va a tener en cuenta tu proyecto, nadie va a tener en cuenta tu metodología, a nadie le va a interesar nada más que el resultado final, ¿no? Entonces, considero que los entrenadores tenemos que estar por encima de esto y apostar por proyectos, ¿no? Y apostar por nuestras ideas. Por lo tanto, creo que es un gran desahogo el ser seleccionador, porque puedes ganar tiempo al tiempo y puedes crear tu propia metodología, tu propio estilo de dirección de otra manera, no en el día a día con los entrenamientos, pero puedes crear de otra manera sin estar expuesto y bajo el ahogo que durante muchos momentos nos dan los resultados a los entrenadores. Otro factor que es facilitador de crear un estilo de juego es que todos los jugadores tienen las mismas raíces socioculturales, a diferencia de lo que nos ocurre en un club. Vengo de entrenar en Ecuador y pues hay un argentino, había un español, hay un guineano, hay un uruguayo, hay jugadores de distintas nacionalidades. Los problemas que tuvimos en el Guangzhou RF, los jugadores locales con los jugadores extranjeros. La verdad es que es muy difícil que socioculturalmente los jugadores de sitios muy lejanos en el mundo que se conjuntan en un determinado país para conseguir un determinado objetivo, muchas veces estrechen unos buenos lazos. Esto no ocurre en una selección. ¿Por qué? Porque todos entienden la misma religión, la misma cultura, hablan el mismo idioma y eso es importante. Eso es muy importante y difiere de lo que ocurre en un club. Los jugadores cambian de equipo, pero no cambian de selección.
Entonces eso también, sabes que tuve algún jugador que estuvo en 3 equipos durante esos 2 años, pero yo sabía que seguía siendo mi jugador independientemente de dónde fichara. Entonces es algo que también te da estabilidad en el proyecto. No puede jugar para otra selección, no puede cambiar de selección. Eh, Sobre todo cuando ya debutan con una selección absoluta. A partir de ahí ya FIFA no permite que jueguen con otra selección, como era nuestro caso. Por lo tanto, pues sabes que ese jugador puede dar las vueltas por los clubes que quiera, pero es tu jugador y le tienes que seguir. Otra cosa importante y que te lo facilita el crear un modelo y un estilo de juego es que hay que tener en cuenta que en un club de fútbol tienes tus 22, tienes tu equipo y ese es el rango de jugadores que tú puedes manejar desde que se cierra el mercado de fichajes hasta que se vuelve a abrir durante varios meses, ¿no? En la selección no, en la selección manejas un amplio rango de jugadores y los puedes ir cambiando si lo consideras necesario. Y yo creo que esta variabilidad y en vez de tener 22, ahora veremos que nosotros teníamos hasta 60, ¿no? Seguíamos hasta 60 jugadores que estábamos controlando y que eran potenciales de estar entre los 25, ¿no? Yo creo que esto es importante y muy enriquecedor y además eleva mucho el nivel de lo que es la propia selección. Además, tienes un gran volumen de tiempo para preparar los partidos. Muchas veces jugando 2 y 3 partidos a la semana, es imposible que un partido, desde un punto de vista táctico, de conocimiento del rival, esté bien preparado o esté preparado como te gustaría. Sin embargo, al tener tanto espacio para preparar los partidos, haces que, y yo lo he sentido, que el partido está mucho mejor preparado, está mucho mejor analizado, has podido coger mucha más información del equipo contrario, mucha más información de tu propio equipo y te ha dado tiempo a trabajar los últimos partidos. No sé, es muy, muy positivo el tener más tiempo para preparar los partidos y no esa semana en la que los partidos pasan volando y se precipitan los acontecimientos para un entrenador de club. Lo que os decía, las relaciones titulares y suplentes, que suelen ser un quebradero de cabeza para muchos entrenadores, son positivas con respecto a un club. Es cierto que puedes tener problemas también en una selección, pero bueno, son menos habituales. Sabes que el jugador sabe y tú sabes que el jugador simplemente va a estar 8 días y que a partir de ahí se va a ir con su club y no le vas a volver a ver como mucho en otro mes o lo más normal en 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, estas relaciones de los titulares suplentes con respecto al entrenador seleccionador son mucho más sencillas de llevar y hace que el entrenador no tenga ese desgaste que quizás muchas veces pues te aleja de pensar en lo realmente que más nos gusta, que es en lo meramente deportivo. A partir de ahí, también a nivel positivo tenemos un formato de entrenamiento cuando el jugador viene con la selección que es tipo concentración. Es verdad, solo está 8 días al mes. 8 días en septiembre, 8 días en octubre, 8 días en noviembre, en el caso de la primera línea de la temporada. Pero está 8 días en el que está 24 horas los 8 días de la semana, ¿no? Controlas alimentación, controlas descanso, controlas, conoces muy bien a los jugadores conviviendo con ellos, se conocen muy bien entre ellos, digamos que es como estar en pretemporada pero metido en competición y yo creo que eso es importante también, eso te facilita que los entrenamientos puedan ser quizás un poco más exigentes porque controlas bien el descanso, controlas bien la alimentación y este formato tipo pretemporada pues hace que, oye, les veo poco, pero cuando les veo realmente convivo con ellos. Muchas veces en el club estás acostumbrado a entrenar el lunes de 10 a 11:30 hasta el miércoles, exactamente así, y no convives con los jugadores, no estrechas lazos con ellos ni entre ellos, y yo creo que eso es un factor importante que tenemos en las selecciones. Y aquí, pues bueno, veis lo que sería una semana, lo que fue la fecha FIFA de marzo de 2019. Como os digo, siempre son 8 días. El jugador se libera un lunes y el miércoles de la siguiente semana ya tiene que estar en sus clubs
y bueno, pues es un formato tipo concentración de pretemporada en el que convives con ellos, estás con ellos y están entre ellos. Yo lo veo interesante en una semana en la que, por ejemplo, se pudo jugar el primer partido amistoso que pudimos jugar, hasta ahí todos fueron oficiales y bueno, pues fijaos que incluso había dos partidos, ambos fueron fuera de casa, ¿no? Uno en Sudán y otro en Arabia Saudí y bueno, pues la verdad es que fueron 8 días en los que en vez de 8 días te parece que has estado, pues eso, un mes entero con ellos porque pasan muchas horas con ellos y entre ellos y la verdad es que es un formato interesante y competitivo. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de la charla y en breve pasamos al bloque 2 con la elección de modelo de juego.